Hay lugares en la tierra donde el silencio tiene peso, donde la oscuridad no es solo ausencia de luz, sino una presencia, una entidad. En marzo de 1987, 9 jóvenes aventureros cruzaron la boca de una cueva en las montañas de Chihuahua, México. Llevaban linternas, cuerdas, provisiones para 3 días. Tenían mapas, experiencia, juventud. Llevaban todo excepto lo único que necesitaban, la certeza de que volverían. 2 semanas después, solo 2 de ellos salieron caminando de esa oscuridad. Los otros 7 nunca regresaron. No dejaron cuerpos, no dejaron rastros, solo dejaron preguntas que durante 36 años nadie pudo responder. Hasta que en 2023, un equipo de rescate encontró algo en las profundidades. Algo que había estado esperando en la oscuridad todo ese tiempo. Algo que cambió todo lo que creíamos saber sobre aquella expedición maldita. La historia que estás por escuchar no es ficción. Es un caso real que sacudió a México y que permanece envuelto en misterio hasta el día de hoy. Si te atreves a descender con nosotros a las entrañas de la montaña, si quieres conocer la verdad que solo la oscuridad conoce, entonces suscríbete a Ecos del Silencio, porque cuando termine esta historia, vas a necesitar saber qué más hemos descubierto en las sombras que nadie se atreve a explorar. Chihuahua, 1987. La década de los 80 en México era una época de contrastes violentos. Las ciudades pulsaban con la llegada de la modernidad, mientras que en las montañas del norte, en la Sierra Tarahumara, el tiempo parecía haberse detenido siglos atrás. Era una región de belleza brutal. Cañones que descendían kilómetros hacia el centro de la tierra, bosques de pinos que nunca habían visto un hacha y cuevas. Miles de cuevas, sistemas subterráneos tan vastos y complejos que ni siquiera los rarámuri, los habitantes originales de esas tierras, conocían todos sus secretos. Decían que algunas cuevas tenían espíritus, que no todas las montañas querían ser exploradas, que había lugares donde los hombres no debían entrar. El Grupo Espeleológico Universitario de Chihuahua no creía en supersticiones. Eran 9 jóvenes entre 23 y 32 años, todos con formación en geología, biología o ingeniería. Habían explorado docenas de cuevas en los últimos 4 años. Conocían los protocolos, respetaban la montaña, pero no temían a la oscuridad. Su líder era Miguel Ángel Durán, 32 años, ingeniero civil con especialización en topografía subterránea. Miguel era metódico hasta la obsesión. Cada expedición era planeada con meses de anticipación. Cada miembro del equipo tenía roles específicos. Cada riesgo era calculado y mitigado. Junto a él estaba su mejor amigo desde la infancia, Roberto Salazar, geólogo de 28 años, con un talento casi sobrenatural para leer formaciones rocosas y predecir la estabilidad de túneles. Roberto era el opuesto de Miguel, impulsivo, bromista, pero con un instinto que los había salvado más de una vez cuando las condiciones se volvían peligrosas. Las 2 únicas mujeres del grupo eran Diana Campos y Lucía Mendoza. Diana, bióloga de 26 años, se había unido al grupo 2 años atrás buscando especies de murciélagos endémicos en las cuevas de la sierra. Era callada, observadora, con una capacidad de concentración que impresionaba incluso a Miguel. Lucía, 25 años, estudiante de último año de ingeniería, era la más joven del grupo original. Había crecido en un rancho al pie de la sierra y conocía las montañas como nadie. Los lugareños la respetaban porque era de ahí, porque hablaba rarámuri con fluidez, porque sabía escuchar cuando los ancianos hablaban de las montañas con reverencia. Los otros 5 eran Javier Ruiz, fotógrafo y documentalista de 27 años, obsesionado con capturar la belleza oculta del subsuelo mexicano.
Había publicado 2 libros de fotografía de cuevas que habían ganado reconocimiento internacional. Fernando Acosta y Sergio Domínguez, ambos de 24 años, estudiantes de geología que veían en estas expediciones la oportunidad de contribuir a mapear sistemas de cuevas aún no registrados oficialmente. Y finalmente, los hermanos Ortega. Daniel, de 29, y Carlos, de 26, ambos médicos que se habían integrado al grupo como soporte de primeros auxilios, pero que habían descubierto en la espeleología una pasión que rivalizaba con su vocación profesional. La cueva que planeaban explorar en marzo de 1987 no tenía nombre oficial. Los mapas geológicos la registraban simplemente como Sistema C47. Los Rarámuri la llamaban Ogirachi, que en su lengua significa el lugar donde habla el viento. Decían que la cueva respiraba, que en ciertas épocas del año se podía escuchar el viento entrando y saliendo de la montaña como si fuera un ser vivo. Los ancianos advertían que era un lugar sagrado, un sitio donde se realizaban ceremonias ancestrales, y que no era prudente profanar esos espacios. Miguel había escuchado estas advertencias durante las semanas de preparación. Había visitado a don Armando, un anciano rarámuri respetado en toda la región, para pedir permiso y consejo. Don Armando le había dicho algo que Miguel nunca olvidaría. La montaña no mata a quien la respeta, pero tampoco protege a quien viene solo a tomar y nada a dar. Si entran, lleven algo más que curiosidad, lleven humildad. Miguel había tomado nota mental, pero no había comprendido realmente el peso de esas palabras. Para él, respetar la montaña significaba seguir protocolos de seguridad, no contaminar, documentar sin destruir. No entendía que para los rarámuri el respeto era algo más profundo. Era reconocer que había fuerzas en esos lugares que la ciencia no podía medir ni controlar. La expedición estaba programada para durar 4 días. 3 días de exploración y mapeo dentro del sistema de cuevas, 1 día de regreso. Tenían provisiones para 1 semana en caso de emergencia. Equipo de comunicación por radio, aunque todos sabían que una vez dentro de la montaña, las comunicaciones serían imposibles. Habían establecido un protocolo. Si no regresaban en 5 días, el equipo de apoyo en la superficie debía alertar a las autoridades. El equipo de apoyo estaba compuesto por 3 personas. Patricia Vega, novia de Miguel, y también espeleóloga experimentada que había decidido quedarse fuera en esta ocasión debido a una lesión en el tobillo. Esteban Torres, hermano menor de Roberto, estudiante de comunicaciones que documentaría la expedición desde el campamento base. Y don Crescencio, un guía local rarámuri que conocía los senderos hacia la entrada de la cueva y que había accedido a quedarse con ellos durante los días que durara la exploración. Durante las 2 semanas previas al descenso, el grupo se reunió múltiples veces en casa de Miguel para revisar mapas, distribuir equipo y repasar el plan de exploración. En esas reuniones había una energía especial. Todos sentían que esta expedición sería diferente. El sistema C47 era uno de los más profundos registrados en la región, con un desnivel estimado de más de 800 metros desde la entrada hasta los puntos más bajos, explorados parcialmente en expediciones anteriores. Pero esas exploraciones previas habían sido superficiales, apenas arañando los primeros 100 metros. Miguel y su equipo planeaban ir mucho más profundo. Querían alcanzar lo que llamaban la zona fósil, áreas de la cueva tan antiguas que podrían contener formaciones minerales y posiblemente fósiles de especies desconocidas. Javier, el fotógrafo, estaba particularmente emocionado. Había conseguido una cámara nueva capaz de funcionar en condiciones de humedad extrema y casi 0 luz ambiental. Soñaba con capturar imágenes que nadie
había visto antes. Fernando y Sergio habían preparado un sistema de marcadores fosforescentes para mapear su ruta con precisión milimétrica. Los hermanos Ortega habían actualizado sus kits médicos con tratamientos para hipotermia, fracturas y envenenamiento por gases. Diana llevaba trampas especiales para capturar murciélagos sin dañarlos, esperando encontrar especies que pudieran ser nuevas para la ciencia. Pero no todo era entusiasmo científico. En las últimas reuniones, algunos miembros del grupo habían comenzado a mostrar señales de inquietud. Lucía, la más conectada con la cultura local, había estado más callada que de costumbre. Una noche, después de una reunión, se quedó a solas con Miguel y le confesó sus dudas. Le contó que había hablado con varios ancianos rarámuri y que todos, sin excepción, le habían advertido contra entrar a Oguirachi en esa época del año. Decían que marzo era cuando la montaña respiraba más fuerte, cuando el viento que entraba y salía de la cueva era más intenso. Algunos hablaban de personas que habían entrado décadas atrás y nunca regresaron. Otros mencionaban luces extrañas vistas en las noches cerca de la entrada. Miguel escuchó con respeto, pero su formación científica no le permitía tomar esas advertencias como algo más que folclore. Sin embargo, hubo algo que sí lo perturbó, aunque nunca lo admitió frente al grupo completo. 2 días antes de la expedición, mientras revisaban el equipo en el estacionamiento de la universidad, un hombre mayor se acercó a ellos. No era rarámuri. Era un hombre mestizo, de unos 60 años, vestido con ropa de trabajo desgastada. Se acercó directamente a Miguel y le dijo: «Yo entré a esa cueva hace 30 años. Era joven como ustedes. Éramos 5. Solo yo salí. No encontraron a los otros. Nunca. Si van a entrar, recuerden esto. La cueva tiene niveles. Cuando lleguen al 3er nivel, van a escuchar agua. No sigan el sonido del agua. Los va a llevar a un lugar del que no se regresa». Antes de que Miguel pudiera responder o preguntar más, el hombre simplemente se dio la vuelta y se alejó. Roberto, que había escuchado todo, intentó seguirlo para preguntarle más detalles, pero el hombre desapareció entre los edificios del campus. Nunca supieron quién era ni pudieron encontrarlo de nuevo. Esa noche, Miguel no pudo dormir. Patricia lo notó inquieto, dándole vueltas en la cama. Le preguntó qué lo preocupaba. Miguel le contó sobre el hombre. Patricia, siempre pragmática, le sugirió posponer la expedición, investigar más sobre incidentes previos en esa cueva específica. Pero Miguel argumentó que no podían cambiar planes por el testimonio de un desconocido que apareció sin identificarse. El equipo había trabajado meses en la preparación. Los permisos oficiales estaban tramitados. El clima era favorable. Todo estaba listo. Decidió no mencionar el encuentro con el hombre al resto del grupo para no generar pánico innecesario. Solo le pidió a Roberto que estuviera extra atento a cualquier cosa inusual una vez dentro. El día de la partida amaneció despejado. Demasiado despejado para marzo en la sierra. El cielo era de un azul intenso, casi artificial. No había ni una sola nube. El sol brillaba con una intensidad que hacía que el aire pareciera vibrar. Don Crescencio, que los esperaba en el punto de encuentro con los caballos que transportarían el equipo hasta el campamento base, observó el cielo con preocupación. «Este cielo no es normal», le dijo a Patricia en voz baja. «Cuando el cielo está así de limpio en la sierra, significa que algo grande viene. Tormenta, viento, algo». Patricia le preguntó si creía que debían posponer. Don Crescencio se encogió de hombros. Ya tomaron su decisión. La montaña también tomó la suya. El viaje hasta el campamento base tomó 6 horas. Subieron por senderos serpenteantes que atravesaban bosques de pino y encino,
Cruzaron arroyos de agua helada que bajaban de los picos nevados. Pasaron por pequeñas rancherías donde los perros ladraban a su paso y los niños los observaban con curiosidad. A medida que ascendían, la temperatura bajaba. A 1800 metros de altitud, establecieron el campamento base en un claro natural, a aproximadamente 500 metros de la entrada de la cueva. Montaron 4 tiendas grandes, 3 para el equipo que descendería y una para el grupo de apoyo. Organizaron las provisiones, revisaron por última vez todo el equipo técnico y prepararon la cena mientras el sol comenzaba a esconderse detrás de las montañas. Esa noche, sentados alrededor de una fogata, el grupo habló sobre lo que esperaban encontrar. Javier compartió su teoría de que las formaciones minerales en esa cueva podrían ser algunas de las más antiguas de México, posiblemente millones de años. Diana especulaba sobre la posibilidad de encontrar especies de invertebrados cavernícolas que hubieran evolucionado en aislamiento completo. Los hermanos Ortega bromeaban sobre encontrar el tesoro perdido de Pancho Villa, una leyenda local que decía que el revolucionario había escondido oro en las cuevas de la sierra. Roberto tocaba su armónica, una pequeña tradición que tenía en todas las expediciones. La melodía era triste, casi melancólica, y se mezclaba con el sonido del viento entre los pinos. Lucía estaba sentada un poco apartada del grupo, mirando hacia donde sabían que estaba la entrada de la cueva, aunque no podían verla en la oscuridad. Diana se acercó y se sentó junto a ella. «¿Estás bien?», le preguntó. Lucía tardó en responder. Finalmente dijo: «Tengo un mal presentimiento. No sé explicarlo. Es algo que siento aquí». Y se tocó el pecho. Diana intentó tranquilizarla. «Son los nervios. Siempre pasa antes de una expedición grande. Mañana, cuando estemos adentro, te vas a reír de esto». Pero Lucía negó con la cabeza. «No es eso. Es diferente. Siento como si la montaña no nos quisiera aquí. Como si estuviéramos invadiendo algo que deberíamos dejar en paz». Diana no supo qué responder. Ella también había sentido algo extraño desde que llegaron al campamento. Una sensación de ser observada, aunque sabía que no había nadie más en kilómetros a la redonda. A las 10 de la noche, Miguel dio la orden de que todos se fueran a dormir. El plan era despertar a las 5 de la mañana, desayunar, hacer las últimas preparaciones y comenzar el descenso a las 7. Necesitaban aprovechar al máximo las horas de luz del primer día para establecer su campamento interno en el primer nivel de la cueva y familiarizarse con el terreno antes de aventurarse más profundo. Patricia se despidió de Miguel con un abrazo más largo de lo normal. Le hizo prometer que sería cuidadoso, que no tomaría riesgos innecesarios, que regresaría a ella. Miguel le prometió todo eso y más. No sabía que esa sería la última vez que se abrazarían. La noche en el campamento fue inquieta. Varios miembros del grupo reportaron después haber tenido sueños extraños. Fernando soñó que descendía por la cueva y al voltear hacia atrás, sus compañeros habían desaparecido y él estaba completamente solo en la oscuridad. Diana soñó con murciélagos, miles de ellos, volando en formaciones imposibles, creando patrones geométricos en el aire. Javier soñó que tomaba una fotografía dentro de la cueva y cuando revelaba la imagen, en lugar de rocas, veía rostros humanos en las paredes, rostros que gritaban en silencio. Pero nadie compartió estos sueños a la mañana siguiente. Cada uno pensó que eran solo nervios. Ansiedad pre-expedición. Solo Roberto se despertó a mitad de la noche y salió de su tienda para orinar. Cuando estaba afuera, escuchó algo que lo hizo quedarse inmóvil. Era un sonido que venía de la dirección de la cueva. Un sonido como de viento, pero no era exactamente viento. Era más grave, más profundo, como si algo enorme estuviera respirando. El sonido duró quizás 10 segundos.
y luego se detuvo. Roberto se quedó parado en la oscuridad, con la linterna en la mano, preguntándose si realmente lo había escuchado o si su mente le estaba jugando una broma. Decidió que había sido el viento entre las rocas. Nada más. A las 5 en punto de la mañana, la alarma de Miguel sonó. El campamento se despertó lentamente. Hacía frío, cerca de 3 grados Celsius. El aliento de todos era visible en el aire. Don Crescencio ya estaba despierto. Había preparado café en una olla grande sobre las brasas aún calientes de la fogata de la noche anterior. Esteban comenzó a documentar los preparativos con su cámara de video. Patricia preparó el desayuno: huevos revueltos, frijoles refritos, tortillas calientes. Era importante que todos comieran bien antes de entrar. Una vez dentro de la cueva, las comidas serían frías y menos sustanciosas. Mientras desayunaban, Miguel repasó el plan una vez más. Descenderían juntos hasta el primer nivel, establecerían un campamento base interno y desde ahí explorarían en equipos de 3, siempre manteniendo al menos 3 personas en el campamento base. El sistema de señales con las cuerdas estaba claro. Un tirón significaba todo bien, 2 tirones necesitamos ayuda, 3 tirones emergencia, ascender inmediatamente. A las 7:10 comenzaron la caminata hacia la entrada de la cueva. El sol ya estaba alto, pero entre los árboles todavía había sombras largas y frías. El sendero hacia la entrada era empinado y rocoso. Transportaban entre todos casi 200 kilos de equipo: cuerdas, arneses, mosquetones, sistemas de anclaje, tiendas ligeras, sacos de dormir, comida, agua, equipo de primeros auxilios, cámaras, instrumental científico, baterías de repuesto para las linternas. Tardaron 20 minutos en llegar a la boca de la cueva. Era una abertura en la ladera de la montaña, no particularmente grande ni impresionante desde afuera. Medía aproximadamente 4 metros de ancho por 3 de alto. Lo que la hacía especial era lo que estaba detrás: un descenso casi vertical que se hundía en la oscuridad total. Miguel fue el primero en asomarse. Encendió su linterna frontal más potente y la dirigió hacia abajo. La luz se perdía en la negrura después de unos 30 metros. Podía sentir el aire que salía de la cueva. Era aire frío, húmedo, con un olor mineral particular que todos los espeleólogos conocen: el olor de la roca profunda, del agua antigua, de lugares donde nunca llega el sol. Pero había algo más en ese olor, algo que Miguel no pudo identificar, algo ligeramente orgánico, como tierra húmeda mezclada con algo más. Decidió que era solo su imaginación hiperactivada por todos los presagios y advertencias de los días previos. Uno por uno, verificaron su equipo personal: arnés bien ajustado, mosquetones cerrados correctamente, linternas frontales funcionando, más linternas de respaldo en las mochilas, cascos puestos, guantes. Cada uno llevaba también un silbato de emergencia colgado del cuello. Miguel instaló la primera cuerda, un cabo estático de 11 milímetros anclado a 3 puntos diferentes en rocas sólidas fuera de la cueva. Esta sería su línea de vida para los primeros 60 metros de descenso. Cuando todo estuvo listo, Miguel se giró hacia Patricia, Esteban y don Crescencio. «Nos vemos en 4 días», dijo con una sonrisa. Patricia asintió, pero no sonrió. Esteban levantó su cámara y filmó los últimos momentos antes del descenso. Don Crescencio simplemente dijo: «Vayan con cuidado, la montaña está escuchando». A las 7:23 de la mañana del 16 de marzo de 1987, Miguel Ángel Durán se aseguró a la cuerda y comenzó a descender en la boca de Ogirachi. Roberto fue el segundo, luego Diana, después Lucía, Javier, Fernando, Sergio, Daniel y finalmente Carlos. A las 8:05, los 9 habían desaparecido en la oscuridad. Esteban filmó la cuerda tensa que bajaba hacia la nada.
En la grabación se puede escuchar el viento entre los pinos y muy débilmente el eco de voces viniendo desde abajo. Luego, nada más que silencio. Los primeros reportes que recibió el equipo de superficie fueron positivos. A través del sistema de señales en la cuerda, Roberto comunicó que habían llegado al fondo del primer pozo sin problemas. Estaban en una galería amplia, seca, con múltiples túneles ramificándose en diferentes direcciones. Iban a explorar un poco el área antes de establecer el campamento base interno. Eso fue a las 9:15 de la mañana. A las 11, otra señal. Habían establecido el campamento. Todo iba según el plan. A las 2 de la tarde, última comunicación del día. Iban a explorar el túnel este que parecía descender más profundo. Regresarían al campamento antes del anochecer. Patricia anotó todo en su bitácora. Hasta ese momento, la expedición iba perfecta. Pero al anochecer no hubo señal de regreso. Patricia no se preocupó inmediatamente. A veces las exploraciones tomaban más tiempo del esperado. Tal vez habían encontrado algo interesante y decidieron continuar un poco más. Esperó hasta las 8 de la noche. Nada. A las 9 comenzó a sentir la primera punzada de ansiedad. Esteban intentó calmarla. «Están bien. Probablemente están cenando y preparándose para dormir. Mañana temprano tendremos noticias». Don Crescencio no dijo nada, pero Patricia notó que miraba hacia la entrada de la cueva con una expresión que no pudo descifrar. Preocupación, resignación. El segundo día, 17 de marzo, amaneció con nubes bajas. La temperatura había bajado durante la noche. Patricia había dormido mal, despertándose cada hora para revisar si había alguna señal en la cuerda. Nada. A las 7 de la mañana, ella y Esteban se acercaron a la entrada de la cueva y comenzaron a gritar los nombres del grupo. Sus voces rebotaban en las paredes, pero no recibían respuesta. Intentaron el sistema de señales en la cuerda. 3 tirones fuertes, pausa, 3 tirones más. Nada. La cuerda colgaba laxa, sin respuesta. Patricia tomó una decisión. Descendería ella misma hasta el primer nivel para verificar qué estaba pasando. Esteban intentó disuadirla recordándole su tobillo lesionado, pero Patricia fue inflexible. Algo estaba mal y necesitaba saberlo. A las 9 de la mañana, Patricia descendió por la cuerda. Su tobillo le dolía con cada movimiento, pero ignoró el dolor. Bajó los 60 metros en 15 minutos. Cuando llegó al fondo del primer pozo, encontró la galería exactamente como el grupo la había descrito, amplia, con varios túneles ramificándose, y encontró el campamento base que habían establecido. 2 tiendas montadas, algunas mochilas, provisiones organizadas, pero ni una sola persona. Gritó sus nombres una y otra vez. El eco le devolvía su propia voz distorsionada. Exploró cada túnel cercano hasta donde pudo sin equipo técnico adicional. Nada, ninguna señal de hacia dónde habían ido, ninguna marca, ninguna flecha, ninguno de los marcadores fosforescentes que Fernando y Sergio habían preparado tan meticulosamente. Era como si después de establecer el campamento, los 9 simplemente se hubieran desvanecido. Patricia volvió a subir. Cada metro del ascenso era agonía para su tobillo. Cuando emergió a la superficie, su cara estaba pálida. Le contó a Esteban lo que había visto, o más bien, lo que no había visto. Esteban inmediatamente tomó la radio de largo alcance que tenían para emergencias. Aunque estaban en medio de la sierra, si subía a la cima de la montaña cercana, podría conseguir señal suficiente para comunicarse con el pueblo más cercano. A las 2 de la tarde logró contacto. Reportó la situación. 9 espeleólogos desaparecidos en el sistema de cuevas C-47. Necesitaban equipo de rescate inmediatamente. La maquinaria de emergencia se puso en marcha.
Pero en 1987, en una región remota de la Sierra Tarahumara, las cosas no se movían rápido. El equipo de rescate más cercano, con experiencia en cuevas, estaba en Monterrey, a más de 10 horas de distancia por carretera. La policía local llegó primero, al día siguiente, pero no tenían ni el equipo ni el entrenamiento para un rescate en cuevas. Lo único que podían hacer era acordonar el área y esperar a los profesionales. Llegaron periodistas. La noticia comenzó a difundirse. 9 jóvenes desaparecidos en una cueva. Las familias fueron notificadas. Los padres de Miguel llegaron primero, destrozados. La madre de Lucía llegó con 3 hermanos y exigió que alguien, quien fuera, bajara a buscarla. Los medios nacionales comenzaron a cubrir la historia. La presión pública era inmensa. El equipo de rescate especializado llegó finalmente el 20 de marzo, 4 días después de que el grupo descendiera. Eran 6 rescatistas con experiencia en cuevas profundas. Descendieron con equipo de comunicación más sofisticado, con cuerdas adicionales, con sistemas de iluminación potentes. Pasaron 3 días explorando el primer nivel, marcando túneles, creando mapas detallados. No encontraron nada, ni rastros, ni evidencia de por dónde habían continuado. Decidieron descender al segundo nivel. El descenso era más técnico, más peligroso. Había pozos de hasta 80 metros que requerían instalaciones complejas de cuerdas. Pasaron otros 4 días explorando el segundo nivel. Encontraron formaciones de estalactitas impresionantes, ríos subterráneos, lagos de agua cristalina, pero ninguna señal de los 9 desaparecidos. Una semana se convirtió en 2. 2 se convirtieron en 3. La búsqueda oficial continuó durante casi un mes, pero con cada día que pasaba, la esperanza disminuía. Los rescatistas reportaban que el sistema de cuevas era mucho más extenso y complejo de lo que los mapas sugerían. Había túneles que se ramificaban en docenas de direcciones, pozos que descendían a profundidades peligrosas, áreas inundadas que requerían equipo de buceo especializado que no tenían. Zonas de la cueva donde la concentración de dióxido de carbono era peligrosamente alta. Era como buscar a 9 personas en un laberinto tridimensional del tamaño de varios edificios de oficinas apilados unos sobre otros, todo en completa oscuridad. El 23 de abril de 1987, la búsqueda oficial fue suspendida. Los rescatistas declararon que continuar era demasiado peligroso. Habían explorado todo lo que era razonablemente accesible y seguro. Si los 9 estaban más profundo, en áreas que requerían equipo especializado o en túneles inundados, sería imposible encontrarlos sin arriesgar más vidas. La conclusión oficial fue que los 9 habían muerto, probablemente por una caída o por ahogamiento en una inundación súbita o por intoxicación por gases. Sus cuerpos permanecerían en la cueva para siempre, en algún lugar de las profundidades inexploradas de la montaña. Las familias no aceptaron esta conclusión. Contrataron a otros equipos de rescate privados. Algunos descendieron y buscaron durante días sin encontrar nada. Un grupo de espeleólogos voluntarios de Estados Unidos llegó 6 meses después y pasaron 2 semanas explorando. Tampoco encontraron nada. Poco a poco, la esperanza se fue convirtiendo en duelo. Se realizaron servicios funerarios simbólicos. Se colocaron placas conmemorativas. La vida continuó, como siempre lo hace, pero las familias quedaron con un vacío imposible de llenar. No había cuerpos que enterrar. No había respuestas. Solo un misterio que parecía destinado a permanecer sin resolver para siempre. Patricia Vega nunca se recuperó completamente. Se culpaba por no haber insistido más en posponer la expedición, por no haber tomado más en serio las advertencias. Abandonó la espeleología completamente.
Los padres de Miguel guardaron su habitación exactamente como la había dejado durante años, esperando contra toda lógica que un día volviera a casa. La madre de Lucía visitaba la entrada de la cueva cada aniversario, dejaba flores y rezaba en rarámuri, pidiendo a la montaña que le devolviera a su hija. La historia se convirtió en leyenda local. Los guías turísticos la contaban a los visitantes. Se escribieron artículos en revistas de espeleología analizando qué pudo haber salido mal. Pero con el tiempo, como sucede con todas las tragedias, la gente comenzó a olvidar. Otros misterios, otras tragedias, capturaron la atención pública. Los 9 de Chihuahua se convirtieron en una nota al pie en la historia de la espeleología mexicana. 36 años pasaron. Marzo de 2023. Un equipo internacional de espeleólogos había obtenido permisos para realizar un mapeo exhaustivo con tecnología moderna del sistema de cuevas de la Sierra Tarahumara. Tenían drones equipados con cámaras infrarrojas, sistemas de sonar tridimensional, equipos de comunicación satelital que funcionaban incluso bajo tierra mediante repetidores colocados estratégicamente. Era un proyecto científico ambicioso, financiado por 3 universidades y el Instituto Nacional de Geografía. Entre los objetivos secundarios del proyecto estaba revisar el sistema C-47, la cueva donde había ocurrido el desaparecimiento de 1987. El líder del equipo, el Dr. Heinrich Müller, espeleólogo alemán con 40 años de experiencia, había leído sobre el caso y sentía una obligación profesional de intentar encontrar alguna respuesta. El equipo descendió el 14 de marzo de 2023, casi exactamente 36 años después de la expedición original. Utilizaron las mismas rutas que los rescatistas de 1987, pero con equipo infinitamente superior. En el primer nivel, sus escáneres tridimensionales revelaron algo que nadie había notado antes. Había una fisura en una de las paredes de la galería principal, parcialmente oculta detrás de una formación de estalagmitas. La fisura era estrecha, apenas medio metro de ancho, pero los sensores indicaban que había espacio detrás, mucho espacio. El Dr. Müller tomó la decisión de investigar. 2 miembros del equipo, ambos de contextura delgada, lograron pasar por la fisura. Del otro lado encontraron algo asombroso. Una galería completamente nueva, no registrada en ningún mapa. Y en esa galería, a unos 50 metros de la entrada, encontraron evidencia humana. Era una mochila, vieja, cubierta de moho y humedad, pero claramente de fabricación humana. La abrieron con cuidado. Dentro había una cámara fotográfica en una bolsa impermeable. Una cámara de los años 80. En la correa de la mochila, casi ilegible por el paso del tiempo, había un nombre bordado: Javier Ruiz. Habían encontrado algo de los desaparecidos. El Dr. Müller inmediatamente reportó el hallazgo. Se detuvo la exploración y se contactó a las autoridades mexicanas. Las familias fueron notificadas. Después de 36 años, había nueva evidencia. El caso se reabrió oficialmente. Un equipo forense fue enviado a la cueva junto con expertos en recuperación de evidencia. Durante los siguientes días, continuaron explorando la galería oculta. Encontraron más objetos: otra mochila, esta perteneciente a Diana Campos, una linterna, una cuerda cortada, y finalmente, lo que todos temían y esperaban encontrar: restos humanos. Los restos fueron encontrados en una cámara más profunda dentro de la galería oculta. No eran 9 cuerpos, eran 7. Los análisis forenses posteriores confirmarían las identidades a través de registros dentales y ADN. Miguel Ángel Durán, Diana Campos, Javier Ruiz, Fernando Acosta, Sergio Domínguez, Daniel Ortega y Carlos Ortega. 7 de los 9.
Los cuerpos estaban en un estado de preservación inusualmente bueno debido a la humedad constante y la temperatura baja de la cueva. Pero lo perturbador no era eso. Lo perturbador era la posición de los cuerpos. Estaban todos agrupados en una esquina de la cámara como si se hubieran acurrucado juntos. No había señales de trauma violento. No había evidencia de caída o aplastamiento por rocas. Simplemente parecía que se habían quedado ahí y habían muerto de hipotermia o inanición. Pero faltaban dos, Roberto Salazar y Lucía Mendoza. No había señales de ellos en ninguna parte de la galería oculta. El equipo forense expandió la búsqueda. Exploraron cada centímetro de la galería y las cámaras conectadas. Nada. Era como si 2 de los 9 simplemente no hubieran estado ahí. ¿Dónde estaban? Se habían separado del grupo. Habían logrado salir por algún otro camino. Pero entonces, ¿por qué nunca aparecieron en la superficie? El misterio, en lugar de resolverse, se había profundizado. La pregunta ya no era qué les pasó a los 9, sino qué les pasó a los 7 que murieron juntos y dónde están los otros 2. La respuesta llegó de la manera más inesperada posible. Cuando los expertos forenses procesaban los objetos encontrados, prestaron especial atención a la cámara de Javier. La cámara había estado dentro de una bolsa impermeable de buena calidad. Había una posibilidad, remota pero real, de que el rollo de película dentro pudiera ser recuperable. Lo enviaron a un laboratorio especializado en Alemania que tenía experiencia recuperando imágenes de películas expuestas a condiciones extremas. 6 semanas después, recibieron los resultados. De 36 exposiciones en el rollo, habían logrado recuperar parcialmente 23 imágenes. Y lo que esas imágenes mostraban cambió todo. Las primeras fotos eran las esperadas. El grupo en la entrada de la cueva, sonriendo, emocionados. Fotos del descenso, imágenes de formaciones rocosas impresionantes. El campamento base en el primer nivel. Pero luego las imágenes comenzaban a volverse extrañas. Había una foto de un túnel que se extendía hacia la oscuridad. En el fondo del túnel, apenas visible, había algo que parecía ser luz. No luz de linternas, luz natural, luz de día. La siguiente foto mostraba al grupo reunido, mirando todos en la misma dirección, hacia algo fuera del cuadro. Sus expresiones eran difíciles de interpretar en la imagen dañada, pero parecían mostrar asombro, confusión, tal vez miedo. Otra imagen mostraba agua, un río subterráneo o un lago. El agua era extraordinariamente clara y reflejaba las luces de sus linternas, creando patrones hipnóticos. Pero era una de las últimas imágenes recuperables la que resultó más perturbadora. Mostraba a 2 personas. Por las características físicas y la ropa, los expertos determinaron que probablemente eran Roberto y Lucía. Estaban en lo que parecía ser un túnel estrecho, y detrás de ellos, apenas visible en el fondo desenfocado de la imagen, había algo más. Algo que no debería estar ahí. Parecía ser otra persona, pero no era ninguno de los 9 miembros del grupo. Era una figura más alta, más delgada, con ropa que no correspondía al equipo de espeleología. La calidad de la imagen era demasiado pobre para distinguir detalles, pero ahí estaba. Una 10ª persona en una cueva donde solo deberían haber estado 9. Los expertos analizaron la foto desde todos los ángulos posibles. Algunos argumentaban que era solo una ilusión óptica, sombras y formaciones rocosas que creaban la ilusión de una figura humana. Otros insistían en que era claramente una persona. El debate se volvió acalorado en círculos forenses y espeleológicos. Pero había algo más en esa imagen que pocos notaron inicialmente. En la esquina inferior derecha, parcialmente cortada por el borde del encuadre, había algo escrito en la pared de la cueva. Parecía ser grafiti o una inscripción. Los técnicos mejoraron la imagen todo lo que pudieron. Las letras eran toscas,
probablemente hechas con una roca afilada o un cuchillo. Decían, «¡No sigan el agua!». Esa inscripción coincidía exactamente con la advertencia que el hombre misterioso le había dado a Miguel 2 días antes de la expedición. El hombre que dijo haber entrado a la cueva 30 años antes y haber sido el único sobreviviente de un grupo de 5. Las autoridades intentaron localizar a ese hombre. Patricia Vega proporcionó una descripción detallada. Buscaron en registros de accidentes en cuevas en los años 50 y 60. Encontraron un incidente registrado en 1956. 5 hombres entraron al sistema C-47 para explorar supuestas vetas de plata. Solo uno regresó, un hombre llamado Esteban Mora. Reportó que sus compañeros se habían adentrado siguiendo el sonido de agua corriente y que él había decidido no seguirlos. Cuando volvió al punto de encuentro horas después, ellos nunca regresaron. Esteban Mora había muerto en 1992 a los 64 años. No podía haber sido él quien advirtió a Miguel en 1987, a menos que hubiera mentido sobre su edad, o a menos que hubiera otro sobreviviente de algún otro incidente no reportado. La investigación se topó con un muro. Demasiadas preguntas, insuficientes respuestas. Lo único claro era que algo en esa cueva había matado a múltiples grupos de personas a lo largo de décadas, y ese algo estaba relacionado con agua, con el sonido de agua. Los 7 cuerpos encontrados no mostraban señales de ahogamiento, habían muerto de otras causas. Entonces, ¿qué era lo que hacía el agua? ¿O el sonido del agua? ¿Era simplemente que seguir el agua los llevaba a áreas más peligrosas donde quedaban atrapados? ¿O había algo más? El análisis del entorno donde se encontraron los cuerpos reveló algo interesante. La cámara donde estaban tenía una acústica peculiar. El equipo de geólogos descubrió que debido a la forma específica de la roca y la presencia de varios túneles pequeños que actuaban como conductos de aire, esa cámara amplificaba sonidos distantes de manera extraordinaria. Si había agua corriendo en algún lugar más profundo en el sistema de cuevas, en esa cámara específica sonaría mucho más cerca y fuerte de lo que realmente estaba. Era como una trampa acústica natural. Alguien en esa cámara escucharía agua y pensaría que estaba muy cerca, tal vez en el siguiente túnel, pero en realidad podría estar a cientos de metros de distancia, en una dirección completamente diferente. Los investigadores construyeron una teoría. El grupo de 9 había pasado por la fisura oculta, probablemente por accidente mientras exploraban. Habían llegado a la cámara con la acústica extraña. Habían escuchado agua. Siguiendo protocolos normales de espeleología, habrían querido encontrar la fuente del agua porque los ríos subterráneos a menudo conducen a salidas o a sistemas de cuevas más grandes. Se dividieron. Roberto y Lucía fueron en una dirección, probablemente siguiendo lo que creían era el sonido del agua. Los otros 7 fueron en otra dirección o decidieron quedarse esperando. Algo salió mal. Los 7 quedaron atrapados en la cámara. Tal vez un derrumbe bloqueó su salida o se perdieron intentando encontrar el camino de regreso. Sin comida suficiente, en temperaturas cercanas al punto de congelación, habrían sobrevivido quizás 3 o 4 días antes de sucumbir a la hipotermia. Pero, ¿y Roberto y Lucía? Si habían seguido el sonido del agua, ¿dónde terminaron? El equipo del Dr. Müller pasó 3 meses más explorando el sistema de cuevas. Utilizaron los drones más avanzados, equipo de sonar, buzos profesionales para explorar las secciones inundadas. Mapearon más de 15 kilómetros de túneles. Encontraron 3 ríos subterráneos diferentes, 2 lagos, docenas de cámaras que nunca habían sido vistas por ojos humanos. Pero no encontraron señales de Roberto ni de Lucía. Era como si se los hubiera tragado la montaña. La investigación oficial se cerró en julio
de 2023. Los restos de los 7 fueron entregados a sus familias. Finalmente pudieron tener los funerales que habían esperado 36 años. Hubo cierre, pero también nuevas preguntas que probablemente nunca serán respondidas. Sin embargo, hay un epílogo extraño a esta historia. En septiembre de 2023, 6 meses después del descubrimiento de los cuerpos, una mujer se presentó en la oficina del Dr. Müller en la Ciudad de México. Dijo llamarse Esperanza Navarro y dijo tener información sobre el caso de Chihuahua. El Dr. Müller, escéptico pero curioso, accedió a reunirse con ella. Esperanza era una mujer de unos 65 años, maestra jubilada, que vivía en un pueblo pequeño llamado San Rafael, a unos 50 kilómetros de donde estaba ubicada la cueva C-47. Le contó una historia que dejó al doctor sin palabras. En abril de 1987, apenas semanas después del desaparecimiento, un hombre había llegado a San Rafael. Estaba en muy mal estado físico, demacrado, con señales de hipotermia severa, heridas en las manos y la cara. No hablaba. No podía o no quería hablar. Los habitantes del pueblo lo cuidaron, le dieron comida y refugio. El médico local lo examinó y determinó que estaba en shock traumático severo. El hombre permaneció en San Rafael durante 3 semanas. Nunca dijo su nombre, nunca explicó de dónde venía. Pero Esperanza, que en ese entonces trabajaba como enfermera del pueblo, pasó mucho tiempo cuidándolo. Una noche, el hombre tuvo una pesadilla terrible. Gritó un nombre en su sueño: ¡Lucía! Cuando despertó, estaba llorando. Esperanza intentó hablar con él, pero el hombre solo negaba con la cabeza. Esa misma noche, el hombre desapareció del pueblo. Dejó una nota de agradecimiento escrita con letra temblorosa. La nota decía: «Gracias por todo. No puedo quedarme. Ella todavía está ahí abajo. Tengo que olvidar o volveré a buscarla y eso me matará». Esperanza había guardado esa nota durante 36 años. Se la mostró al Dr. Müller. El análisis de caligrafía posterior determinaría con una probabilidad del 87% que la letra correspondía a muestras de escritura de Roberto Salazar. Si ese hombre era realmente Roberto, había logrado salir de la cueva, pero había dejado a Lucía atrás. Y ese trauma era tan profundo que lo había destruido psicológicamente. Esperanza dijo que después de que el hombre se fue del pueblo, ella había intentado encontrar información sobre él. Preguntó en pueblos vecinos, pero nadie sabía nada. Era como si se hubiera desvanecido. El doctor Müller intentó rastrear a Roberto Salazar después de 1987. No había registros oficiales, ninguna actividad bancaria, ningún registro de empleo, nada. Para todos los efectos legales, Roberto había muerto en esa cueva en marzo de 1987 junto con los demás. Si había sobrevivido y vivido bajo una identidad diferente o en las sombras de la sociedad, era imposible rastrearlo ahora. Y Lucía Mendoza permanece en algún lugar en las profundidades de la montaña, sola en la oscuridad eterna, a menos que logró salir por algún otro camino y, como Roberto, decidió desaparecer. Pero eso parece menos probable. La familia de Lucía reportó que nunca hubo ningún contacto, ninguna señal. Si estuviera viva, habría encontrado la manera de comunicarse. ¿Verdad? El gobierno mexicano selló oficialmente la entrada al sistema C-47 en agosto de 2023. Colocaron una placa de metal sobre la fisura que llevaba a la galería oculta. Declararon la cueva como zona restringida permanentemente. Ya no se permiten expediciones, demasiadas vidas perdidas, demasiados misterios sin resolver. La montaña guardará sus secretos.
Pero hay quienes dicen que en noches silenciosas, cuando el viento sopla de cierta manera a través de las grietas de la montaña, puedes escuchar algo. Algo que suena como voces, como llamadas. Los rarámuri dicen que son los espíritus de aquellos que entraron y nunca salieron, atrapados para siempre en Ogwirachi, el lugar donde habla el viento. Los científicos dicen que son solo efectos acústicos, resonancias naturales del aire moviéndose por túneles y cámaras. Pero Patricia Vega, que ahora tiene 70 años y que nunca se casó ni tuvo hijos, que dedicó su vida a trabajar en una biblioteca de una ciudad pequeña lejos de las montañas, dice que todavía sueña con Miguel. Sueña que él le llama desde la oscuridad. Sueña que todavía está ahí abajo, esperando. Y cuando despierta, no sabe si es solo un sueño o si alguna parte de él realmente permanece en esa cueva, en ese espacio entre la vida y la muerte, entre el mundo que conocemos y el mundo que la montaña esconde. Entonces, ¿qué pasó realmente en marzo de 1987 en las profundidades del sistema C-47? ¿Fue simplemente un accidente trágico, una serie de decisiones equivocadas que llevaron a 7 personas a morir de hipotermia en una trampa acústica natural? Roberto y Lucía realmente se separaron del grupo y él logró salir mientras ella permaneció atrapada. ¿O hay algo más en esa cueva? Algo que no entendemos, algo que los rarámuri conocen, pero que nosotros, con toda nuestra tecnología y ciencia, no podemos comprender. La pregunta permanece, y tal vez sea mejor así. Tal vez hay cosas en este mundo que no están destinadas a ser completamente entendidas. Lugares donde el misterio es parte esencial de lo que son. Lugares que nos recuerdan que por más que avancemos, por más que sepamos, siempre habrá oscuridad que nuestra luz no puede penetrar. Si esta historia te ha hecho sentir algo, si te ha dejado pensando, si quieres saber más sobre otros misterios que permanecen sin resolver, suscríbete a Ecos del Silencio. Activa las notificaciones porque si algún día aparece nueva información sobre Roberto Salazar o sobre Lucía Mendoza, si alguien finalmente encuentra respuestas, lo sabrás aquí primero. Comparte esta historia con alguien que aprecie el misterio, que entienda que no todas las preguntas tienen respuestas fáciles. Dale like si crees que hay más en esta historia de lo que sabemos. Y dime en los comentarios, ¿tú crees que Roberto realmente salió de esa cueva? ¿Crees que Lucía podría estar viva en algún lugar? ¿O crees que ambos permanecen en la montaña, en algún lugar que nunca encontraremos? La montaña no revela sus secretos fácilmente. Ogwirachi sigue ahí, respirando su aire frío a través de grietas en la roca, susurrando historias que solo el viento conoce. Y en algún lugar, en la oscuridad absoluta bajo toneladas de piedra antigua, tal vez hay respuestas, o tal vez solo hay más preguntas, más silencio, más oscuridad, más misterio, porque al final eso es lo que la montaña hace mejor, guardar secretos. Y este secreto, el secreto de los 9 que entraron y los 2 que tal vez salieron, permanecerá en las sombras, hasta el final de los tiempos, o hasta que alguien sea lo suficientemente valiente o lo suficientemente tonto para descender de nuevo a esa oscuridad y buscar la verdad. Pero recuerda la advertencia. Recuerda lo que decía la inscripción en la pared. No sigan el agua, porque el agua en esa cueva no lleva a la salida, lleva a algo más. Algo que 7 personas encontraron, algo que tal vez Roberto vio y que lo destruyó por dentro, algo que Lucía tal vez todavía está viendo, en la oscuridad, sola, esperando, siempre esperando. Esto ha sido Ecos del Silencio. Gracias por escuchar. Gracias por atreverte a descender con nosotros. Y recuerda, no todas las cuevas quieren ser exploradas. No todas las montañas quieren revelar lo que esconden.
A veces, el silencio es la única respuesta que obtendremos y tenemos que aprender a vivir con eso.